Bienvenidos a Contrabatalla Noticias, una visión diferente de la actualidad, desde los eventos políticos hasta los acontecimientos culturales. Te brindamos análisis y opiniones que desafíen la narrativa convencional. Prepárate para terminar la semana con una mirada crítica y comprometida. Contrabatalla Noticias, explorando el mundo a través de la actualidad, presentado por Fundación Escuela Libertad. Muy buenas tardes y bienvenidos a Contrabatalla Noticias a través de Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad. Un viernes más acompañándolos y llevándoles toda la información de lo que sucede en nuestro país. Y atención porque esta semana se movió el Congreso y es que hubo avances en lo que fue la reforma a la salud y la reforma laboral. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el pronunciamiento del presidente Petro después de las decisiones que tomó el Congreso? Ya lo ampliaremos. También tenemos una grave situación de orden público, no solo en el Cauca, sino también en el departamento del Arauca, que continúa sometido a la violencia. Por otra parte, a inicio de semana, la canciller Laura Sarabia habló acerca de la legalización de la hoja de coca. Y por último, también hablaremos de la decisión del presidente Gustavo Petro de traer gas de Qatar. El día de hoy me acompañan Valentina Vargas, Carolina Daza, Nicolás Goyeneche e Isabel Armel aquí en Contrabatalla Noticias. Quédese conectado para toda la información. Bienvenidos a Contrabatalla Noticias. Sumérgete con nosotros en el fascinante mundo de la actualidad. Bueno, iniciamos hablando de lo que ha sido esta semana la situación de orden público, la grave situación de orden público y la ola de violencia que afecta a todo el país. Isabel Armel. Así es, Juan. La violencia en Colombia sigue cobrando vidas y poniendo en riesgo a la población. Esta vez, los departamentos de Cauca, Arauca y Norte de Santander ha sido el escenario de graves ataques por parte de grupos armados ilegales. En el suroccidente del país, al menos 5 militares murieron y 3 más resultaron heridos tras un ataque con explosivos en el departamento del Cauca. Las víctimas trabajaban en la reconstrucción de un puente militar cuando fueron emboscados por disidencias de las FARC, estos terroristas de las FARC, especialmente por la estructura de Carlos Patiño. Las autoridades han lamentado este hecho, mientras que un equipo especializado acompaña a las familias de los uniformados. Sin embargo, la violencia no se detiene y la pregunta que se siguen haciendo es la misma: ¿qué acciones concretas se tomarán para evitar que estos hechos no se repitan? Continuamos en el oriente del país, la situación pues no es menos alarmante. En Fortul, Arauca, guerrilleros del ELN atacaron a una patrulla del Ejército Nacional con una táctica bastante cruel, y es que usaron niños como escudos humanos. El ataque ocurrió cerca del jardín infantil, lo que puso en grave riesgo la vida de estos menores. Las fuerzas militares desplegaron un operativo para dar con los responsables, pero este hecho deja en evidencia una vez más la falta de garantías y de seguridad para la población civil en estas zonas donde operan estos terroristas. Mientras tanto, Juan, en el Catatumbo, las fuerzas militares lograron un importante golpe contra los terroristas del ELN. Un operativo permitió ubicar y desmantelar un depósito de explosivos en Tibú, norte de Santander, una zona también con bastante conflicto armado. Entre lo incautado se encontraron 64 granadas, más de 4.800 cartuchos de guerra y explosivos tipo tatuco que iban a ser usados en ataques contra la población y la fuerza pública. Las autoridades han resaltado que este hallazgo representa un golpe a la capacidad operativa del ELN en esta región, que como sabemos tiene bastante control territorial. Sin embargo, aunque estos operativos son avances muy importantes, la violencia sigue siendo una constante en estas zonas del país. Es claro que necesitamos recuperar la seguridad y sobre todo devolverle este honor a la fuerza pública para que siga actuando ante estos terroristas. Porque, Juan, parece que con este gobierno retrocedimos años. Desde aquí en Escuela Libertad, como siempre, les seguiremos informando sobre estos actos de orden público. Y es que es preocupante todo lo que sucede en el país y más después de tener un ministro de defensa tan inoperante como fue Iván Velázquez, un ministro que antes de posesionarse claramente a través de sus redes sociales expresaba su odio hacia la fuerza pública y que en últimas lo que fue un ministerio de permisividad con la delincuencia, permisividad con la siembra de hoja de coca, que en últimas es el motor de la delincuencia, el motor del terrorismo, y pues estamos viendo las consecuencias más de 2 años después del gobierno de Gustavo Petro, que en realidad fue muy permisivo con el terrorismo, Isabel. Hace pocas horas, Juan, de hecho se registró una nueva masacre también en Bogotá, donde fueron asesinadas 3 personas.
otro acto ahí importante de orden público que se reporta en las últimas horas. Y han avanzado y han aumentado las masacres desde que inició el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno que se decía ser el gobierno de la vida. Sin embargo, pues lo que observamos es que con esa dialogadera con los grupos criminales y abriendo cuanta mesa de diálogo se les ha ocurrido, pues en últimas lo que ha terminado haciendo es dándole oxígeno a estos grupos terroristas que día a día azotan diferentes partes de nuestro país, sometiendo a la población. Juan, para darle una cuña con lo que usted dijo, llevamos 217 masacres, más de 730 personas asesinadas al momento. Grave cifra y alarmante además. Ahora con este nuevo ministro de Defensa, quien fue militar, uno esperaría que la situación cambiara y que se le diera, pues se aumentara, digamos, esa moral de las fuerzas militares y de las Fuerzas Armadas en general, pero pues ya veremos qué termina sucediendo, cómo termina gestionando todo el tema el nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y, y pues desde acá, desde Escuela Libertad, seguiremos con la lupa puesta en las violaciones de derechos humanos que día a día sufre nuestro país. Ahora avancemos con el siguiente tema, y es que esta semana el Congreso de la República, más exactamente el Senado, tomó decisiones sobre la reforma a la salud y la reforma laboral. Esto generó un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro. Valentina Vargas. Así es, Juan Pablo. Gustavo Petro ha anunciado su intención de convocar una consulta popular para intentar aprobar dos de sus reformas más controversiales, la reforma laboral y la reforma a la salud. La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana contemplado en el artículo 103 de la Constitución que permite someter a votación decisiones de trascendencia nacional. Sin embargo, para que sea válida se requiere la participación de al menos 13.3 millones de ciudadanos, un umbral alto, especialmente si se tiene en cuenta que Petro, según encuestas recientes, no cuenta con más de 4 millones de votos en favorabilidad. Pero hay otro aspecto clave. El presidente no puede convocarla por su cuenta, el Senado debe aprobar primero su viabilidad y si lo hace, Petro tendría un plazo de 8 días para fijar la fecha de votación que debe realizarse en los 4 meses siguientes. Ahora bien, bueno, más allá del procedimiento legal, el costo de esta consulta supera los 400.000 millones de pesos, un gasto descomunal en medio de una crisis económica y de una preocupante falta de inversión en sectores críticos. Y lo más importante, el resultado de la consulta obligaría al Congreso a tramitar las reformas de Petro y si el Congreso no lo hace, el presidente podría imponerlas mediante decreto con fuerza de ley. En pocas palabras, estamos ante un escenario en el que se podría usar una consulta para saltarse al Congreso y gobernar por decreto. La pregunta ¿es esto realmente un ejercicio democrático o es una estrategia electoral con miras al 2026? Tenía problemas con el audio. Decía que es claramente una jugada de politiquería, una jugada que ya había sido usada en el pasado por Claudia López con esa consulta anticorrupción, quizá como un trampolín hacia esas elecciones de la alcaldía de Bogotá. Entonces preocupa que el gobierno tenga desde ya la mira puesta en lo que serán las elecciones del 2026 y no como estos casi 500.000 millones de pesos pueden resolver diferentes asuntos como vías terciarias, acueductos veredales, entre otras opciones que lo que generarían es una mejora de vida en los colombianos, Nicolás. Juan Pablo, es que precisamente eso es lo que llama la atención. Oímos esta semana al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, decir que más o menos estaría pensándose la consulta para el mes de octubre y esto cuadra perfecto con la fecha de las consultas interpartidistas fijada por la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, que a pesar, Juan Pablo, de que la consulta popular como tal no puede coincidir con otra elección, sí llama muchísimo la atención que estén pensando en celebrarla en el mismo mes para ambientar una campaña a su favor. Y Juan Pablo, preocupa porque el gobierno parece tener todos los planes y todas las esperanzas depositadas en la consulta popular, pero Valentina lo decía muy bien, igual esta consulta tiene que ser aprobada por el Senado de la República, la Cámara Alta del Congreso de Colombia, donde a Gustavo Petro le ha costado tanto lograr mayorías y que, Juan Pablo, están ofendidas porque la consulta popular es pasar un poco por encima del mandato del Congreso, pasar por encima de la decisión de esa Comisión Séptima de la Cámara de Representantes
en la que 8 de sus miembros decidieron presentar una ponencia de archivo para la reforma laboral que desencadenó toda esta vorágine de mecanismos de participación, de consulta popular, de manera que veremos si el Senado le acepta la consulta o si finalmente el gobierno va a tener que pensar en otra estrategia para cuestionar las decisiones del Congreso y cuestionar su propia incapacidad. De hecho, hacia allá quería ir, y es que uno de los argumentos de la bancada de gobierno ha sido que el Congreso y más el Senado evitó una discusión sobre la reforma laboral. Sin embargo, se venían discutiendo en mesas técnicas con gremios, con diferentes asociaciones, las cuales no estuvieron de acuerdo con lo que sería el modelo de reforma laboral. Es más, el mismo Banco de la República dijo que con esta reforma laboral se perderían cerca de 500.000 empleos. La mayoría de la gente, de acuerdo a las encuestas, más del 60% estaban en desacuerdo con esta reforma laboral. Y el otro argumento que dicen es que hubo una mayoría escueta de 8 senadores frente a los 108 que quizá tiene el Senado, 106 en este caso por las ausencias. Pero lo importante es que están desconociendo lo que manda la ley quinta, lo que rige el Congreso. Todo se ha hecho bajo un marco, dentro del marco normativo y dentro de lo que rige al Congreso de la República. Entonces, esperaremos qué pasa. Vamos a ver qué sucede con esta consulta popular que ahora se está ideando el gobierno. Si de una u otra forma el Senado lo aprueba o si no tendrían que ir a recoger firmas para que sea desde una acción popular, pues que se haga esta consulta que está llamando el gobierno de Gustavo Petro. Vamos a un corte y ya regresamos aquí con más información en Contrabatalla Noticias. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad. Contrabatalla Noticias. Tu guía en la lucha por la verdad. Bienvenidos a Contrabatalla Noticias. Sumérgete con nosotros en el fascinante mundo de la actualidad. Regresamos aquí en Contrabatalla Noticias para entrar en otros temas, y es que esta semana, a inicio de semana, la canciller Laura Sarabia habló acerca de lo que sería la legalización de la hoja de coca, minimizando un poco el impacto que causa y el daño y el motor que ha sido para la violencia de nuestro país. Nicolás Goyeneche. La ministra de Relaciones Exteriores hizo presencia en Viena en la Comisión de Estupefacientes de la Organización de Naciones Unidas, dio un discurso bastante polémico en compañía de su también compañera de gabinete, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Juan Pablo sorprendió porque en la ponencia pidió la eliminación de la hoja de coca de la lista de sustancias dañinas que hoy tiene la ONU, de la lista de sustancias que precisamente se trata de combatir a nivel internacional. Sigue Sarabia el discurso del presidente Petro, que ha insistido en que se deben respetar los distintos usos de la hoja de coca. Obviamente, Juan Pablo, la reacción de los sectores políticos opositores al gobierno nos hizo esperar y aseguraron que esta determinación, que esta solicitud que hace la canciller puede ser perjudicial para el país en medio de la crisis diplomática con los Estados Unidos, con un gobierno como el de Donald Trump que tiene una política antidrogas muy clara. Y Juan Pablo, también podría afectar la lucha contra el narcotráfico en Colombia. Pensemos, Juan Pablo, que Colombia el año pasado alcanzó las 253.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en el territorio. Somos el primer productor de coca y de cocaína, sobre todo, Juan Pablo, en el mundo, y viene aumentando desde el año 2021, cuando entró el presidente Gustavo Petro. En el 2022, cuando comienza el mandato de Gustavo Petro, viene aumentando significativamente, marcando récord año a año. Y Juan Pablo, llama muchísimo la atención porque el argumento es que no se puede ganar la lucha contra las drogas, a pesar de que, como lo vemos en la gráfica que le pido a producción que nos permita proyectar,
Efectivamente, antes del año 2012, antes del proceso de paz con las FARC, venía una tendencia negativa producto de la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y fue precisamente por las negociaciones, la suspensión de la erradicación forzosa, la suspensión también de la erradicación con glifosato, la que provocó un aumento significativo de la producción de coca. También vemos cómo hubo un descenso durante el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez y vuelve a subir exponencialmente durante el gobierno de Gustavo Petro. Y Juan Pablo, el mapa del país sigue siendo el mismo. Sabemos dónde está el problema, sabemos dónde están los cultivos, en las mismas zonas desde el año 2019, el Catatumbo, hoy afectado por la escalada terrorista del ELN, la frontera con Venezuela, el departamento de Putumayo en la Amazonía, en las cercanías con Ecuador, el departamento del Cauca y la costa pacífica y el Urabá antioqueño. De manera, Juan Pablo, que el gobierno, en lugar de estar pensando en la legalización del crimen, debería estar enfocado en enfrentarlo. Y es que justamente arrancábamos este noticiero hablando de la situación de orden público que vive el país y no es casualidad que se presente en los sitios de mayor concentración de cultivos de coca. Es más, si nos vamos al Catatumbo, solo el Catatumbo tiene más de 50.000 hectáreas de hoja de coca sembradas. Y lo que usted decía, el problema quizá en Colombia no es solamente la producción de hoja de coca, sino como tal la producción de clorhidrato de cocaína, que en últimas es la que genera el negocio. Entonces, legalizar una le abre la puerta a la megaproducción de la otra. No es como Es que que Juan Pablo, piense que esto solo dificulta el trabajo de erradicación de la fuerza pública. Si se legaliza la hoja de coca para fines industriales y se encuentra un cultivo, por ejemplo, en la selva del Catatumbo o en la del Putumayo, el ejército tendría que entrar a preguntarle al campesino si está cultivando para uso industrial o si está cultivando para usos ilícitos y para la producción de cocaína, y el dificultando la gestión de la fuerza pública. Pero Juan Pablo, piense también usted, ¿qué hace un campesino que está produciendo coca para fines industriales si llega un grupo armado que hoy controla vastos territorios del país a exigirle que le entregue la cosecha? Nicolás, y le pongo un simple ejemplo para ver que la legalización no es la vía en este caso, y es que la minería de oro es legal, y no por eso ha dejado de existir la minería de oro ilegal, porque baja costos, se puede transportar, digamos que sin tanto impuesto, sin tanto tema, por lo tanto genera más negocio. Tal cual pasaría con la coca, solo que es un impacto mayor al ser el motor de los grupos terroristas. La minería ilegal también, por supuesto, pero es mucho mejor paga un kilo de clorhidrato de cocaína en los Estados Unidos, como bien lo vienen haciendo los grupos terroristas. Entonces, en últimas, esta idea, como usted lo decía, y perdón que recaiga en su argumento, lo que genera es una dificultad para la fuerza pública de erradicación de cultivos de coca que tanto daño le han hecho a nuestro país, y es que bajo el discurso de que el campesino no tiene nada más que sembrar, pues lo que están volviendo es al campesino esclavo de los grupos terroristas, cuando recordemos que en el pasado se les replantearon temas como las familias guardabosques, sembrar cacao, sembrar palma, y se logró un paso y se logró dar ese paso a la legalización y la formalización de muchas familias campesinas que estaban sometidas al yugo del narcotráfico. Avancemos con el siguiente tema, y es que esta semana el presidente Gustavo Petro anunció que ante la no exploración y explotación de gas en Colombia, pues habría la posibilidad y entraba la posibilidad de traer gas de Qatar, Carolina Daza. Ahora, así como lo mencionaste, el gobierno de Gustavo Petro busca importar gas desde Qatar, intentando resolver una crisis energética que el mismo gobierno creó. Pues tras detener la exploración de gas en Colombia con el único argumento del ecologismo, ahora pretende traernos gas desde el otro lado del mundo como eso si fuera ecológico. El ministro de Minas, Edwin Palma, confirmó que las conversaciones están en marcha, pero lo que no dicen es cuánto nos costará a los colombianos esta improvisación. Recordar, Juan Pablo, que los proyectos nacionales encarecieron el gas y ahora buscan una salida desesperada que solo evidencia un desconocimiento técnico y una obsesión ideológica. Sin duda, el activismo de este gobierno nos está saliendo caro porque en lugar de fortalecer nuestra soberanía energética, nos hacen depender de otros países y nos obligan a pagar las consecuencias de esa improvisación.
Y es que es realmente un problema porque, como bien lo mencionaba en el cierre, Carolina, el gobierno ha puesto por encima de cualquier otra cosa, incluso del bienestar de los colombianos, su agenda ideológica con el tema del ambientalismo. Sin embargo, pues lo pone uno a pensar como es que el gas de Qatar no contamina, pero el de Colombia sí. Y como bien escuchaba yo alguna vez en un debate de seguridad energética, el gas y el petróleo más caro es el que no se tiene. Y el país, teniendo tanto gas bajo el suelo, teniendo la oportunidad de abastecer al país, pues decide simplemente no explorar, no explotar y depender de otro país. Pues al menos en este caso uno diría, al menos no fue de Venezuela, como se venía planteando al inicio. Sin embargo, los costos en el gas y que pagaría el consumidor final, o sea, usted, yo, todos los colombianos, pues terminaría siendo aún mayor. Para cerrar el espacio informativo de hoy en Contrabatalla Radio, también contarle a la gente que la semana pasada hablamos de una acción de cumplimiento interpuesta por la senadora María Fernanda Cabal en contra del Departamento Administrativo de Presidencia por transmitir los consejos de ministros incumpliendo la ley 63 de 1923, la cual explícitamente en su artículo 9 dice que los consejos de ministros son absolutamente reservados. Pues la senadora interpuso una acción de cumplimiento que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya aceptó y avanzará, pues empezará a proceder en lo que el tribunal, perdón, así lo decida. Entonces es una buena noticia, no solo porque en estos consejos se revelan cosas que son reserva del gobierno, sino también por el increíble gasto que se está haciendo desde el gobierno para transmitir esto en televisión nacional y generando también de una u otra forma un programa de autopropaganda con el gobierno muy similar a lo que fue Aló Presidente en Venezuela. Entonces, cerramos contándoles que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó la acción de cumplimiento en contra del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, interpuesto por parte de la senadora María Fernanda Cabal. Hasta aquí el espacio informativo en Contrabatalla Radio y Fundación Escuela Libertad. Nos vemos la próxima semana con más información. Les contaremos todo lo que ocurra en nuestro país y en el mundo. Hasta el próximo viernes. Contrabatalla Noticias. Explorando el mundo a través de la actualidad. Presenta Fundación Escuela Libertad.